Oré antes de empezar. Padre de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y digno de alabanza, Señor. Te pido que me acompañes en este momento a seguir compartiendo tu palabra, Padre, y poder llevar esta palabra a quien tú deseas que la oiga, Padre. Quiero darte la gracia, la honra y el poder. Volvemos a la parte que estamos compartiendo sobre el precio de las almas. Algo que lleva años poniendo junto, pero que he decidido compartir parte de alguna pequeña parte de ese libro. Hoy vamos a estudiar sobre la razón por la cual, como habíamos dicho, Jesús, nuestro creador, el Dios de los cielos, el que creó todo el universo, y es el mismo que murió en el Calvario, el Jehová Nisi, el Jehová Rafa, el Jehová Nisedú, el Jehová Tikedú, todo eso Jehová, ese mismo es Jesús. Sí sabemos que existe un Padre, porque Él, el Padre y el Espíritu Santo siempre ha dicho que ellos son uno y trabajan juntos, no tienen problemas con su poder, pero fue Jesús el que planeó la salvación del hombre. Dios Padre, demasiado santo, dejó a que su Hijo pudiera pagar por el pecado de toda la humanidad. Cuando se dieron cuenta y sabían que el hombre iba a pecar. Vemos que la palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Empezaremos con la razón, el motivo, el propósito, como quiera llamarlo, porque este Jesús, este Creador, este Dios omnipotente, tenía que morir en la cruz. Debido a que Dios es un Dios santo, Él no podía por ninguna razón ignorar nuestros pecados, de ninguna manera. Pero aún así, por ser un Dios amoroso, Él no deseaba que recibamos lo que nos merecíamos al estar destituido de Él. Y es por eso la razón de ese horrible sufrimiento en la cruz, para comenzar o compensar la justicia de Dios y así poder vernos a través de la preciosa y maravillosa sangre de Cristo, que es lo que nos iba a limpiar de todos nuestros pecados y de todos nuestros pecados y delitos. La situación causada por nuestro pecado era más definitivamente compleja de lo que muchos piensan o pueden imaginarse. Porque algunos creen que pueden ser salvos por sus obras. Entonces ellos no ven, no aceptan por qué el Dios de los cielos tenía que pagar por este precio para poder traernos de vuelta a ese estado espiritual con el que fue hecho Adán y Eva. El hombre por sí mismo no tiene, ni tenía, ni podrá tener una propia defensa ante Dios por el pecado, y menos por el pecado que causó la separación entre el Dios Santo y el mismo hombre.
Esta separación no permitiría un puente de contagio o una vida que pudiéramos reparar por nosotros mismos. Perdón, por más ingeniero que pueda ser, o por más aeronauta o lo que sea que pueda ser, no puede inventar un puente de contacto entre el hombre y Dios. No es posible reparar ese daño que se había hecho, debido a que el hombre le era imposible salvarse por sí mismo. Esa es la razón por la cual el hombre necesitó y necesita y necesitará de Cristo, y por el cual el Cristo murió por los pecados de los hombres. Cristo es ese puente que siempre le he dicho, el puente que nos lleva a la eternidad, el camino, la vía, la única vía, el único camino. Es Cristo el puente, pero ese puente que conectaría al cielo y a la tierra, que conectaría el trono de la gracia al corazón del hombre. Ese puente. Por eso tú ves que cuando las personas son salvas, su oración llega al trono de la gracia, porque están montados en el puente eterno que es Jesús. Él es el puente que uniría o que une o que conectaría o que conecta al hombre o a la humanidad, para ser más claro, con Dios, y a Dios con el hombre, pues Él era el mismo Dios. Recuerden, y quiero hacer énfasis, que Dios o Jesús no murió por algunos hombres. Él murió por la humanidad, por todos los seres que han nacido desde Adán hasta el día de hoy y los años venideros. Esto no es de que Él murió por un grupito o murió por algunos religiosos que dicen que ellos son los escogidos, que ellos son los predestinados. Todos fuimos predestinados. La palabra dice que todos fuimos predestinados para buenas obras. ¿Aló? Para eso fue que fuimos predestinados. Para aclarar mejor, el hombre no podía por sí mismo que le ayudara, ni aún podía montar por sí mismo ningún comportamiento o buena obra que le haría ganar lo que se perdió en Adán. El hombre por sus obras no puede ser o no puede reconciliarse con Dios por sí mismo. Aunque esto lo enseñan las religiones, que por su buen comportamiento ellos alcanzarán el cielo debido a buenas obras, cosa que es totalmente falsa. Con razón, Isaías el profeta vio un poquito más clarito y vio de lejos, y decía en Isaías 6-7, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicias, y caímos de todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarme en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Podemos ver que Isaías claramente habla de que su justicia era como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia en esta palabra significa el trapo que la mujer utiliza en el tiempo de la menstruación. En nuestro tiempo le llamaríamos un cote. Así de limpia y de cochina o de sucia es tu propia justicia. Por eso que hoy podemos decir: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Quisiera hacer énfasis también que hay aproximadamente unas 30 o 32 versículos en la Biblia donde nos enseña que la salvación no puede ser por obra. Porque si fuera por obra, por gusto murió Jesús. Entonces, todos los que se portan mal son los que tienen
derecho a Jesús. Y los que se portan bien según ellos son santos, ellos van directamente para el cielo. Te tengo una mala noticia, porque hay muchas personas de buen corazón que nunca le hicieron daño a nadie y nunca hicieron maldad, pero nunca aceptaron a Jesús como su Salvador. Por lo tanto, no tienen derecho a la vida eterna, sino a la condenación eterna. Y fueron buenos. Sin embargo, hay presos, asesinos, violadores, hombres asesinos de serie, prostitutas y hasta homosexuales que aceptaron a Jesús y que lo verás en el cielo. Porque es Jesús el que te lleva al cielo. Es Jesús el que te salva. No tú, no lo bueno que tú eres. Este es el error de muchas personas. Y por eso no vienen a los caminos de Dios. Ellos creen que los pecadores, los malos, los maleantes son los únicos que necesitan a Cristo. Mi hermano, si ese maleante conoce a Cristo, aunque haya matado a uno de tus hijos y se arrepiente, él estará en el cielo, y como tú nunca aceptaste a Jesús, en el infierno te verá. Es doloroso, pero es la realidad. Dice la Escritura en Efesios 2, 8 al 9, porque de gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo lo dice en Gálatas 2:21. Algunos pensaban, judíos pensaban que viviendo en la ley, todavía hay muchos que viven en la ley, y ellos creen que eso los salvará. Pero ellos no saben que hacen que Cristo murió en vano. Hay otra escritura que dice, eres caído de la gracia. Se cayeron de la gracia por creer solamente en la ley y por no buscar a Cristo. En Romanos 8:3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la muerte. Cristo vino en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda de pecado por el pecado condenó al pecado en la carne. Él se hizo pecado para que tú puedas ser salvo. Así que no depende del que quiere ni del que cree, sino que Dios que tiene misericordia. Se lo puedes ver en Romanos 9:16. Pero si por gracia, ya no es base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que si somos salvos por gracia, no hacía por obra, ya no haría falta la gracia, no haría falta Jesús. Y todos no necesitaríamos a Jesús, y tranquilos, nos portamos un poquito bien y ya llegamos al cielo, según algunos religiosos creen. Mira, yo Pablo os digo que si dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Si siguen creyendo en que la ley y que ser bueno y que ser una buena persona, eso te salva, dice Cristo, de nada te va a aprovechar. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por ustedes o por la ley, de la gracia de Dios habéis caído. Gálatas 5:4. Y que de todas las cosas que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, por medio de él, Jesucristo, todo aquel que cree es justificado. Hechos 13:39. Hablándole Pablo, que escribió los Hechos, a todos aquellos judíos que no quisieron aceptar la salvación de Jesús. Querían ser justificados por la ley de Moisés. Pero dice que por medio de él, Jesucristo, todo aquel que cree es justificado. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Aquí quiero ser claro, donde Dios muy claramente habla que no hay distinción de ser humano. Esta escritura te habla que la ley sí vino para que nosotros pudiéramos tener conocimiento del pecado, pero la justicia de Dios fue manifestada, atestiguada por la ley. La ley atestiguaba. Es lo que te estoy tratando de llegar a conocer. Te estoy hablando del Viejo Testamento y trayéndote al Nuevo Testamento para que veas que esto fue un plan que hizo el mismo Señor Jesucristo. Y los profetas escribieron de ella. Es decir, la justicia de Dios, que es Jesús. ¿Ves ahora? Necesitamos la justicia de Dios. Jesús es la justicia de Dios. Sin Él no somos nada. Dice, por medio de la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios. Para que todos los que creen, todos, está hablando de todo en general, porque no hay distinción. Aquí quiero acabar con la doctrina que nuevamente había hablado anteriormente de aquellos que son llamados ellos, escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. En Romanos 3 del 20 al 30 te dice que para todos los que creen, porque no hay distinción. Sea todo hombre mentiroso y sea la palabra de Dios verdadera. Ahí la palabra te lo dice muy clarito. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese es nuestro Padre de la fe. Lo puedes leer en Romanos 4, 1 al 7. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, dice la Escritura, Romanos 9, del 31 al 32. Y ahí dejo, porque siguen muchas otras escrituras. Te puedo dar algunas: 1 Corintios 13, el 1 al 3, Galatas 2, 16, Galatas 3, 10 al 12, Galatas 3, 21, Galatas 4, 9 al 11, Galatas 5, 6, Galatas 6, 15, Filipenses, Colosenses, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas de esas escrituras. Volvemos al punto del puente, donde Cristo es ese puente que conectaría al cielo y a la tierra. Él es el puente que uniría o conectaría al hombre o la humanidad. Prefiero decir la humanidad para aclarar, como aclaré en otra escritura que dice que Cristo murió por todos los que creen y sin excepción. Dice que Él era el puente de contacto. Esa es la razón por la cual el hombre necesitó de Cristo y por la cual el Cristo murió por los hombres. Él es el puente que uniría o conectaría al hombre y a la humanidad con Dios y a Dios con el hombre, pues era el mismo Dios que nos estaba uniendo. El mismo Dios fue y es ese único puente, el único camino hacia la redención. Nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Para aclarar mejor, el hombre no podía hacer nada por sí mismo que le ayudara, ni aún podía amontonar por sí mismo ningún comportamiento ni buenas obras que le haría ganar lo que se perdió en Abraham. Nadie por sus obras puede ser bueno. Puede ser una buena persona, pero eso no quiere decir que te da la salvación. La salvación solamente se otorga a los que creen en Jesús y creen en el sacrificio de la cruz y que se apoyan en Él, que creen en Él y que viven la vida con Él. Porque esto no es
una carrera como habla Pablo de hoy. Esto es una carrera a larga distancia donde nos vamos a caer, nos vamos a levantar. Dice Dios que el hombre cae 7 veces y 7 veces lo levanta. Porque nos caeremos, no somos perfectos, pero Dios no te dejará caer, no te dejará perder. Él te levantará. Para eso existe el arrepentimiento, para eso existe la sangre de Cristo. No quiero decir que con eso vamos a abusar, pero Dios es el único que sabe. Él está allí, Él es tu abogado. Si alguna vez has estado en una corte y es un caso muy serio, tú necesitas un abogado. Pero vamos a dar una idea. Jesús no solamente es tu abogado, Jesús también es el fiscal eterno. Jesús también es el juez eterno, el juez justo. Así que cuando Él es tu abogado, Él es tu abogado, Él es tu juez y Él es tu fiscal. Él te acusa, Él te cubre, Él te limpia y Él da la sentencia. Tú decides si ese abogado no lo quieres tú. Yo por nada me perdería a ese abogado. Con razón Isaías, el profeta vio muy claramente y dice, muy bien, todos nosotros como sociedad y toda nuestra injusticia como trapo de inmundicia. Dios mío. Así es la justicia de muchos. Por lo tanto, aún desde el principio, aún en el principio en el jardín de Edén, cuando ellos por primera vez pecaron, Dios le proveyó una fantástica promesa en Génesis 3:15. Se lo dijo que la simiente heriría en la cabeza a Satanás y que esa simiente nacida de una virgen iba a ser María. María, cuando Jesús nació, no tuvo ninguna relación sexual. La Biblia te lo dice. No es que María no tuvo relación sexual. No cuando nació Cristo. La Biblia te lo dice claro que ella era virgen. Y dice que José no la tocó sino después de parir a Cristo. Y dio a propósito otros hijos, tuvo otros hermanos. Jesús tenía los hermanos que ni creían en Él. Y también tuvo hermanas que no creían en Él. Pero al ver y al hablarle, llegaron a conocerlo. Y llegaron a conocer al gran Salvador. En este momento el Creador anunció las buenas nuevas de salvación cuando habló en Génesis 3:15. Si la buena noticia era el mismo Dios, resolvería el problema. Vemos su santidad balanceada por su amor. Dios es un Dios santo que no permite el pecado. Pero tenía que morir Él como un pecador para balancear, para hacer una balanza, que por su amor pudiéramos ser rescatados. El amor encuentra su camino y así su amor encontraría otro árbol llamado la cruz. ¿Por qué le llamamos otro árbol? Como pecó Adán. Adán, Jesús le dijo que no comiera del árbol de la vida y del mal, que no comiera del árbol ese. Pero ¿qué hizo Adán? Él comió del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Puesto que del fruto de un árbol o de un árbol vino la separación, de acuerdo a Romanos 5:6, fue un árbol que tenía un fruto que separó al hombre de Dios. Dios en su gran sabiduría proveería la forma de revertir el terrible daño hecho a su creación en el árbol de la sabiduría del bien y del mal, y hicieron un árbol donde guindaron a Jesús. La cruz la hicieron un árbol cortado en maderas y allí guindaron a mi Señor. Por consiguiente, Dios escoge, Él se escoge para ser crucificado en un madero. En el madero de la humillación de el bien vence al mal.
y la misericordia, la justicia. Es allí donde Dios completa su rescate por la humanidad y termina su misión. En la horrible cruz de ejecución, Dios ejecutó al pecado, la muerte y ejecutó el infierno. Con mucha razón Cristo exclama: consumado es. Y es casi antes de morir. El mismo Cristo ya vio que había cumplido su propósito de salvar la humanidad. Por eso dijo: consumado es. Está listo, terminado es. Y así la cruz provee un adecuado sacrificio a través de su muerte en la cruz. Jesús el Cristo le presenta al Padre un sacrificio suficiente para pagar el precio de todas las almas de la humanidad. Mi prédica se llama El precio de las almas. Y Cristo presenta este sacrificio suficiente para pagar el precio de las almas de la humanidad y de todos los pecados de la raza humana. Porque sin el derramamiento de sangre no puede haber la remisión de pecados, de acuerdo a 9:22. Dios, Jehová, decidió cumplir con toda su escritura, con toda su palabra. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Su palabra es verdadera. Y dice que ni una tilde será quitada de su palabra. Aunque hay muchos que inventan y tratan de cambiar la palabra de Dios. Yo les recomendaría que leyeran Apocalipsis para que vean lo que en Apocalipsis, al final de Apocalipsis, lo que le dice a aquellos que cambian la palabra de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan, de acuerdo a Hebreos 9:28. Por su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo provee el único sacrificio para la humanidad. No hay otro. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presenta una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Léelo en Hebreos 9:26. Dios no se equivoca. Su palabra no varía. Lo que sucede es que muchos no estudian su palabra. Y a veces encuentra pastores y hombres de Dios que ayer se convirtieron y ya mañana están predicando y la saben todas, y ahí donde se enredan los pobres, y Dios tenga misericordia de ellos. Ojalá recapaciten y le pidan al Señor sabiduría, porque muchos quieren ser pastores y nadie sabe, o él debiera saber, si eso es verdad su llamamiento. Yo sé que no fui llamado a pastor. Yo soy un evangelista. Mi deber es predicar el evangelio. Y ay de mí si no lo hago, porque ya ha pasado un tiempo sin hacerlo. Y me arrepiento y mi voz me la puso Dios para poder hablar de él. Entonces, sí se podría el representarnos porque tomó por sí mismo una naturaleza humana. Hablamos de Cristo cuando él se hace miembro. Volvemos donde dice que el creador del mundo llegó a ser un miembro de la familia humana. Entonces, ahora sí podría él representarnos porque tomó por sí mismo una naturaleza humana y luego vivió una vida sin pecado y asimismo confrontó toda tentación física, mental y espiritual, pero sin pecar. En Hebreos 4:15 te lo dice. Sabemos que Jesús fue tentado por Satanás. Aún fue tentado por Satanás en el desierto. Pero tú quieres ver que en esa tentación el mismo Satanás tuvo que darse cuenta y aceptar que no podía tentar al Señor. Jesús le aguantó hasta cuando él le pidió que le adorara. Y le dijo: al Señor tu Dios solo adorarás. Dice que Satanás se perdió porque él sabía que el que estaba enfrente de él era su creador. Y si se molestaba, llegaba a su fin, se fue.
Dice que más nunca lo vino a molestar, ni más se acercó a él. Por lo tanto, cuando él murió, lo hizo como miembro de la raza humana, pero sin pecado. Ahora sí, el Señor Jesús podía morir y pagar por nuestros pecados, aunque el Cristo continuaba siendo por sí mismo Dios. Él fue cubierto con carne humana, pero siempre retuvo su propia identidad como Dios. Él no fue mitad Dios y mitad humano. Cristo, Él era Dios todopoderoso. Nunca negó su deidad. Aún en los momentos de su muerte, cuando se lo pudieron, Él mismo lo decía. Tú eres Dios. Él le dijo, tú lo has dicho. Y también llegó a ser un hombre totalmente. Por su gran bondad y amor fue que le hizo ser su propio sacrificio. Él no buscó un ángel para que muriera por nosotros. Él no buscó a nadie. Él fue su propio sacrificio, nuestro sacrificio, haciéndose el adecuado sacrificio para poder pagar el precio de la humanidad perdida. Esa cruz nos proveyó el necesario sustituto para toda la humanidad que entra en este mundo. Él es el sustituto para todo pecador que nace en esta vida. Él, Jesús. ¿Se recuerda usted de Juan el Bautista que decía cuando andaba por ahí Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que en Juan 1:29 ahí lo puede ver. El mismo Cristo nos dijo que Él daría su vida por la recompensa del mundo. Léelo en Marcos 10:45. Jesús con sus palabras dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús lo dijo en Marcos 10:45, mucho tiempo antes de morir, mucho tiempo antes de ser llevado a la cruz. Cristo murió la muerte que todos nosotros deberíamos morir. Él tomó el castigo el cual nos pertenecía. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito. Juan 3:16. Que muchas prédicas existen y miles de prédicas existen, pero nada más predican el 3:16, porque el 3:17 también debe estar incluido, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero prosigue, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es su amor. Así nos amó. Jesús el Cristo cambió su propia vida por nosotros, muriendo para que nosotros pudiéramos vivir en Él. Puedes leerlo en Isaías 53, versículos 5 y 6. Lo puedes leer en Romanos 5, en 2 de Corintios capítulo 5, 21. Entendiendo esto muy clarito, que la condición del hombre había sido condenada por el pecado de Adán y que nada podía hacer por sí mismo para salvarse. El hombre no tenía poder para hacer nada que lo acercara a Dios por sus propios méritos y estaba bajo la penalidad de la muerte eterna. Y la posición de Dios estaba atada por su propia santidad, porque Dios es santo y tenía que castigar lo malo, y de no hacerlo violaría su propio carácter. Mas es un grandioso amor. Él, Jesús, totalmente decidió salvar la humanidad, su creación, de la sentencia de muerte eterna que teníamos. Es por eso que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo humano y vivió sin pecado y murió en nuestro reemplazo. Esa muerte sustituiría, hizo posible nuestra salvación. Porque Cristo, por la reconciliación de Él, fue posible que llegamos a tener paz con Dios.
Su crucifixión en aquella cruz, nos reconcilió a Dios y así restauró nuestra relación con Él por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra enemistad con Dios fue tornada en una amistad. De extranjeros fuimos a ser ciudadanos. De la hostilidad cambiamos a la fe. Y de extraños llegamos a ser hijos herederos del reino. Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Somos ciudadanos de la nueva Jerusalén, la Jerusalén de la gloria, donde vive Cristo. De allá somos. Podemos leerlo en Romanos 5:10, 2 Corintios 5:18 al 20, Efesios 2:16, si no me equivoco, Colosenses 1 del 20 al 22. Quiero terminar aquí para poder dar espacio cuando vaya a continuar la próxima vez una prédica. Pero quiero hacer énfasis que existen 32 versículos en la Biblia donde te enseña para que no se te olvide ni se equivoque el hombre, que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Y que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo por él fuera salvo. Esto que comparto contigo, el libro El precio de las almas, que estoy compartiendo contigo, ha tomado años de estudios para poder compartir con personas religiosas y poder llevarlo a ellos a un conocimiento de la verdadera palabra de Dios, ya que solamente se basan en el Viejo Testamento. Y aquí los quiero llevar del Viejo Testamento al Nuevo Testamento y mostrarle en el Viejo Testamento que Jesús es Jehová y Jehová es Jesús. Por ahí te encuentras muchos religiosos que te dirán otra cosa y ven a Cristo como otros. Es más, algunos dicen que Jesús es hermano de Satanás, una blasfemia muy grande. ¿Y cómo usted dice eso? Porque yo sé que lo hacen. Desafortunadamente, antes de convertirme al Señor Jesucristo el 8 de enero de 1990, fui 9 años mormón. Y que a pesar que son buena gente, a pesar que ayudan mucho, su salvación de ellos no existe. No aceptan a Jesús como el Dios eterno. Aceptan a Jesús como el hermano de Satanás. Una blasfemia muy grande cuando Satanás fue creado por el mismo Jesús. Pero si ellos escribieran y estudiaran la palabra, esa doctrina satánica no te dominaría. Pero ahí está la palabra de Dios para compartir. Quiero compartir algo que se me fue dado en el año 1991. Un día hablando en lenguas en un lugar solitario, me vinieron estas palabras y me hacían llorar y no entendía qué pasaba. Le pedí al Señor que me pudiera ayudar a traducir y a entender lo que yo hablaba en lengua. Y de esa traducción, gracia y la gloria y la honra sea solamente a Dios, salió una poesía. Nuevamente esta poesía se me fue dada el febrero de 1991 y quiero compartirla con ustedes en el nombre de Jesús. La poesía se llama Cristo Jesús y dice así: esta es la historia de un hombre que todo su reino él abandonó, con todas sus riquezas, su corona y gloria, para venir al mundo, el todo lo dejó. Él siendo siempre un rey y teniéndolo todo, por salvarnos del infierno su morada él dejó.
viniendo a este mundo y sufriéndolo todo, por nuestros pecados, su vida nos dio. Cambiando su corona de perlas y diademas por una de espina que causaba dolor, sufriendo todo engaño de pena y de temor, clamando siempre al Padre que todo se lo dio. Su cara escupieron y muchos le golpearon, y todos les decían: crucifiquen, crucifiquen, crucifiquen al Señor. Aun aquellos que él mismo había curado, como le traicionaron, y él les dio perdón, caminando por la vía dolorosa, cargando su propia cruz, sin importarle que él era el Hijo de Dios. Cada latigazo por tus enfermedades, él nunca su boca abrió. Cuando lo clavaron en el madero, los clavos se oponían a atravesar al Creador. Pero él, Jesús, dando la orden, pasó el acero, y junto al clavo y al madero estuvo el Salvador. Cuando la lanza atravesaba su cuerpo, la sangre más divina allí se derramó. Tanto nos quería que todo lo padeció. Con un amor tan grande, él solo lo sufrió. Y dejando su morada tan preciosa, a todos nos salvó. Y la llave de la muerte y del infierno también se la selló. Sí, sé que vive mi Señor. Sé que vive mi Señor. Ahora habita en su reino, donde allí no hay dolor, y todas las riquezas que él mismo creó. Él es el alfa y la omega, el Señor de señores, el Rey de reyes, la luz y la verdad. Él es el pan de la vida, y todo el que lo confiese, él le dará la vida para siempre, jamás. Que Dios te bendiga, y que ojalá estas palabras puedan tocar tu corazón y entender que hay un Dios que te amó, un Jesús que dio su vida por ti. Y aquí te llevaré, si escuchas, poco a poco todo su plan de salvación, y cómo miles de escrituras nos llevan a entender que Jesús es el único propósito de la Biblia. Aquellos que estudian la Biblia, le voy a dar un pequeño tip. Hablamos que la Biblia tiene 66 libros, pero hay un libro dentro de la Biblia que se llama el libro de Isaías, que es una pequeña Biblia dentro de la Biblia. Ahí podemos ver todo el plan de salvación, el propósito, su muerte, todo. Vemos aún hasta en el capítulo, último capítulo, en los versículos últimos de Isaías, hasta podemos ver que estaremos en las moradas del cielo mirando todo lo que sucede y todo lo que está desde allá. Esa es una pequeña Biblia que existe allí. Estudia la Biblia y tú verás que la palabra de Dios te va a ayudar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que toda persona que pueda oír esto, que el deseo de buscar tu palabra y de leer tu palabra y de comprobar tu palabra, Señor, pueda llegar a ellos. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú penetres sus corazones, que tú penetres sus sentimientos, que tú rompas ese corazón de piedra, lo hago en un corazón, Padre, de carne, para que tú puedas introducir el puente, Señor, eterno, para que esa persona tenga comunicación de su corazón al trono de la gracia, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida, tú eres el único puente hacia la eternidad. Te doy gracias, Señor, por habernos salvado a nosotros, por haber tenido ese amor por venir y morir por nosotros. Padre, bendigo a mis hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo y el Dios eterno sea paz para con ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.